tu casa, volveré a comer, porque tenemos un TP, un todo pasa y trabajo práctico también, en este caso tratando de hablar de un fenómeno que se ha extendido, ¿no? A los centennials les interesa esto. Es sobre todo para centennials, sí, para los padres de los centennials también. Porque Para todos es. viven con ellos y tratar de entender un poco qué pasa con esto de los que hoy tenemos 40 y pico. Hemos podido vivir solos alquilando y teniendo un departamento chiquito. Claro, primer trabajo, primera vivienda, es como un norte para todo aquel que termina la secundaria y ve entre lo que le gusta y lo que le puede dar de comer, siempre terciando con el discurso materno-paterno, ¿qué va a hacer de su vida? Claro, entonces hay una lectura de la situación de no se van nunca, son cómodos o lo que sea, y el gran problema que tienen es que están muchos de ellos muy calificados porque han estudiado y demás, pero la paga es malísima y entonces el problema no es una dependencia emocional o una avivada, sino la mala paga y que no pueden despegar. Bueno, mejor poner el TP y debatirlo después. ¿Tiene nombre este TP? Sí, se llama Los Precariados. Ahí va. Volver a la hora que querés y con quién querés, sin tener que avisar o escuchar un reto. Lavar platos cuando ya no queda ni uno limpio. Cenar chocolate. Básicamente vivir en un lugar en el que las reglas las pones vos. Vivir solo. ¡Qué espectacular! Aunque cada vez está más difícil. Y es duro, la verdad. Porque uno con 22 no quisiera estar viviendo de sus padres. La realidad es esta. Natalia tiene 22 años. Es estudiante de comunicación y vive en Comodoro Rivadavia. Como ella, muchos jóvenes están súper listos emocionalmente para dejar de vivir con la familia. El problema es otro, es la emancipación económica. Cobro de niñera con 6.000 pesos por mes, laburando 2 veces por semana, 5 horas. Y de CM, de una página tranqui, de Instagram y Facebook, cobro más o menos 6.000 pesos más. La suma da 12.000 pesos. Un alquiler donde vive ronda los 18.000. Te voy a decir cómo comprar tu primer propiedad, tu primer casa antes de los 30 años. Los modos y los tiempos de dejar el nido cambiaron a lo largo de la historia. Pero mejor que lo explique Ana Miranda, socióloga e investigadora del CONICET en Flaxo. Los conocidos baby boomers, hoy con 2 dosis, alrededor de 75, 70 años, que vivieron, digamos, todavía un proceso en donde las personas en general salían de sus hogares para casarse. Y en este caso se hablaba de que lo hacían en una progresión que iba. Primero terminar la educación, luego conseguirse un trabajo estable y luego casarse en general para toda la vida. Después vino la generación X, los nacidos entre 1965 y 1981. Y ellos fueron los primeros. En mudarse de la casa de los padres, madres, pero hacia una vivienda no relacionada con el matrimonio. Y los millennials, la generación digitalizada. Con ellos, ya la idea del matrimonio queda lejos y ser padre se posterga cada vez más, sobre todo en ciudades grandes. Mi primer trabajo formal dentro del ámbito jurídico, digamos, en el estudio jurídico, ganaba 1.000 pesos, yendo 3 veces por semana, 8 horas, y en negro claramente. Delfina es centennial, tiene 23 años, es estudiante de Derecho y además de su trabajo hace el patrocinio obligatorio, las llamadas prácticas profesionales. Tengo 2 trabajos, uno mal pago y uno gratuito, pero bueno, al menos uno tiene fines benéficos. Según el Centro de Estudios Metropolitanos, de los 4 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, 1/3 eran de jóvenes de entre 18 y 30 años. De los que logran tener trabajo, solo el 4% gana más de 50.000 pesos por mes. Y actualmente estoy ganando en mano 39.000 pesos. Y no alcanza, porque hay que hacer cuentas y sumar. Los 7.000 pesos de prepaga, que bueno, con los aportes quedan en 5.000, pero habría que agregarle expensas, habría que agregarle servicios, comida, no, o sea, bajo ningún punto de vista me alcanza. Mientras grabamos este TP, en agosto del año 2021, alquilar un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires cuesta 28.000 pesos promedio. Y en un año se encareció 47%. Porque el propósito fundamental en materia de viviendas es que cada habitante del país tenga su casa propia,
un techo digno, un hogar feliz. Los alquileres estuvieron congelados por ley hasta el año 1976, cuando la dictadura militar dolarizó el precio de las viviendas. Hasta ese momento, la ley de propiedad horizontal permitía acceder a la casa propia. El Banco Hipotecario Nacional acompañaba con los créditos. Alquilar, que era algo transitorio, se volvió definitivo para los de menores ingresos. La capacidad salarial de los trabajadores actualmente, en relación al dólar, que en este caso, como la vivienda en propiedad está dolarizada, es importante, no es la misma que la que había en el 2010. Florencia Laviano es socióloga e hizo su tesis doctoral de CONICET sobre prácticas de alquiler. ¿Qué pasaba tan solo 10 años atrás que ya no sucede? Quedarse en los de los viejos tenía una razón y tenía un fin concreto. Fue una estrategia de algunas personas para ahorrar en un momento de lo que podríamos decir de relativo atraso cambiario, que habilitaba eso, que si uno tenía un par de trabajos y si no tenía que gastar en alquiler porque seguía viviendo con los padres, podía generar un ahorro suficiente como para hacer un pago inicial en un crédito o en un pozo. Vamos con los cálculos de Delfina. ¿Cuándo cree finalmente que podría vivir sola? Yo calculo que a los 28 años, 29 años, y alquilando, por supuesto. Casa propia no lo veo, pero ni de cerca. Me tendría que juntar con mi pareja y ponernos a hablar, bueno, ¿qué hacemos para tener una casa? Y tratar de pensar, pero a larguísimo plazo eso, porque es algo bastante inviable. Para siquiera soñar con un crédito hipotecario hay que tener una base de ahorro, que ni Delfina ni Natalia tienen. Y si lo tuvieran, tampoco califican porque las dos están empleadas en negro. Natalia no califica ni para el recientemente lanzado crédito Casa Propia del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que pide como requisito ingresos mensuales mínimos de 27.000 pesos. Los jóvenes por sí solos o por sí solas no pueden acceder a la vivienda quizás, pero con ayuda de la familia sí. El tema es que no todas las familias pueden ayudarlos y ahí se genera otro tipo de desigualdad. Sola no podés. Una opción es con amigos o en pareja. Y si te vas a vivir con tu pareja, Natalia... Mi pareja hace redes sociales para un club que es muy importante, que tiene cuenta verificada y aún así cobra solamente 9.000 pesos por mes, lo cual no alcanza ni siquiera para pagar ni la mitad del alquiler, básicamente. Hablamos de baby boomers, generación X, millennials, centennials, todo en un contexto argentino, viviendo en crisis con knockouts cada 10 años aproximadamente. Pero allá, en el primer mundo, también está pasando algo. Se habla de la generación de los precarizados, ¿no? Como una nueva clase social joven que tiene solamente empleos precarios y no puede acceder a la independencia habitacional justamente por no contar con los recursos en el mercado de trabajo. El concepto nació en Inglaterra, pero se extendió a toda Europa, Estados Unidos y también Japón. El precariado es la nueva clase social. Compuesta por personas jóvenes que por primera vez, luego de muchos años en la historia, no podían alcanzar la condición social de sus padres. Guy Standing es el economista y profesor de la Universidad de Londres que acuñó el término. El precariado no tiene acceso a beneficios por fuera del salario, como pensiones, vacaciones pagas o licencias por cuestiones de salud. Deben asumir el riesgo ellos. Y como consecuencia, no solo enfrentan una vida de incertidumbre económica, también están al borde de una deuda insostenible. Un error, un accidente, una mala decisión te puede dejar en la calle. Delfina está a 4 materias de terminar la carrera y ser abogada. ¿Cambiará en algo el panorama eso? Seguramente cuando me reciba me aumenten, 10.000 pesos más por tener el título. Con inseguridad económica, incertidumbre laboral y pérdida de derechos, el precariado es la primera clase social de la historia que tiene más nivel educativo en relación a la paga que se le ofrece. Y eso los enoja muchísimo. Los enoja y los entristece mucho, como me parece fue muy claro los testimonios dentro del TP, que me encanta sobre todo la agenda, ¿no? El sumario
de temas que vas encontrando y descubriendo, porque este tema no está en la superficie, me parece, a menos que lo estés viviendo, que lo sufra. Y me parece que funciona como una contracara enorme para la glorificación que se hace de los emprendedores, con la meta del unicornio y esta mirada de que son inquietos y cambiantes con el trabajo y que ellos no se aferran a nada. Tienen ganas de tener una casa, tienen ganas de aferrarse. Y bueno, y dentro de este discurso el contrapeso no viene hasta este TP. No, ayer le leía una nota justo en el medio Nueva Sociedad que hablaba justamente de esto y tiraba unos números, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, hablando de que la fuerza juvenil, sobre todo la que puede, las clases medias y altas, empieza a moverse en un tipo de economía a la que le llaman la economía YOLO, solo vivís una vez, you only live once, porque no acepta el estilo de vida que le está proponiendo al mundo, que es un estilo de vida que te pagan muy mal, no tenés posibilidades de acceder a una casa, no te gusta la manera en la que te relacionas con el trabajo y empiezan a buscar también una suerte de forma híbrida de vivir entre la presencialidad y el home office. Sí, antes eran los 1.000 euristas, pero bueno, que en algún momento eran esos trabajos mínimos por 1.000 euros no puedes vivir, obviamente, en Europa. Bueno, de fondo hay también esta cosa que vemos, que no pasa solo en este país, pero en este país hay mucho de esa cobertura mediática de la salida de C6 y demás. Bueno, lo que está pasando acá se replica en lugares del primer mundo. Es exactamente lo mismo y tiene que ver con la globalización y podemos hablar de neoliberalismo y las consecuencias y demás. Pero uno de los análisis más profundos sobre esto está vinculado también al avance de ciertas motivaciones o ciertos discursos que pregnan mucho más en esto de es ahora o nunca, y en ese es ahora o nunca hay un corrimiento del otro que es esto. Solo vas a vivir una vez, entonces te la tenés que gastar toda y vivirla sin importar lo que le pase al de al lado, porque a nadie le importa lo que me pasa a mí. Casi una guerra civil, o sea, no es tu compañero, es tu enemigo, ¿viste? También pienso en una generación llena de ansiedad, otro TP que pueden ir a escuchar a las redes, porque te muestran que hay otros pibes de tu misma edad, que ellos sí, porque tuvieron una gran idea, inventaron una aplicación, tuvieron un emprendimiento, la pegaron y sí tienen la guita para desprenderse, la guita con un gran abismo de diferencia, y quizás parece como que el que va a laburar para otro, con mucho conocimiento y con formación, no puede llegar nunca a eso. Entonces siempre está como con la angustia a flor de piel. Y vinculado a las redes también está esta cosa, que es la generación que más tiene a mano, digamos, o que a la que más se la bombardea con un aspiracional de esta campera, este trago, este lugar, esta experiencia, pero no tienen la guita para hacerlo. Y además, todo el estudio que vos tenés en consonancia con lo que decía Juan, después te aparece el que te dice, fracasá, te tiene que ir mal, no vayas a la escuela. Claro, no vayas a la escuela, ¿viste? Y es como... Rompe con las formas tradicionales. Sí. Y estamos hablando de vivir con tus viejos, siempre y cuando tus viejos no necesiten ayuda tuya también. A la hora de sumar una guita con el laburo. O sea, simplemente ocupando el lugar de hijo del más joven ahí de la familia. Nosotros vivimos en un sistema injusto en el cual generalmente a los pobres eran los que se los ponía solamente a ellos en la situación de o vos o yo, y a mí no me importa lo que te pasa a vos, y ahora subió. Ahora llega a las clases medias y clases medias altas también. Yo me acuerdo, perdón, Emi, que cuando yo me fui a vivir solo por primera vez, recuerdo que tenía el número de mi sueldo y el número de alquiler. Y alquiler más expensas. Entonces la guita que me quedaba era realmente muy poca. Pero yo creía que no necesitaba mucho, porque en ese momento... Te arreglabas con poco. Si tenía la comida, además mis viejos me iban a ayudar con la comida, me acuerdo, me iban a llenar la heladera. Pero me acuerdo una frase de mi vieja que decía, que te quede para un café con tus amigos, que en realidad era una birra o era otra cosa. Pero las cosas que yo necesitaba, sacando el alquiler, que era el grueso de mi sueldo, eran esas cosas. Hoy son otras. Son otras y a otros valores. Y otras limitaciones. Claro. Y hay una mezcla, porque estamos hablando del precariado, gente que pudo acceder a un terciario, a un universitario. Educación. Tenemos un índice de 10,2 de desempleados, y dentro de ese 10,2, gran parte son jóvenes, y gran parte dentro de esos jóvenes son muchas mujeres. Entonces tenés una mezcla que es una bomba de tiempo, que es los precariados que tienen educación, pero acceden a puestos de trabajo muy, muy precarios y sin ningún beneficio, ni siquiera vacaciones. La mayoría de los pibes de 20 y pico no saben lo que es un aguinaldo.
Aguinaldo, No creo que cobertura lo sepan médica. tampoco. Exacto. Tomarse un día por... Si te enfermas, igual cobrás. No cobrás. Tenés que seguir laburando. Y eso se mezcla con la gran cantidad de pibes que no tienen laburo. Y hay medidas cosméticas también que no funcionaron, porque la ley de alquileres lo único que generó es que los alquileres se vayan para cualquier lado. Empeoró el panorama. Desde que la ya ley era de complejo. alquileres te dicen que lo que está mal es mal implementada. Lo cierto es que sigue siendo la ley de la selva, porque es el dueño del departamento, decide cuánto tiene que aumentar de acuerdo a lo que es un país con una inflación del 50%. Sí, y pautar 3 años, como reclamaba la nueva ley de alquileres, con una inflación del... ¿Cómo voy a saber La ley vigente es de 3 años. cuánto te cobro en 24 meses? Digo, tenemos que arreglarlo hoy, es dificilísimo y, bueno, pierden todos. Muy complicado. Muy interesante el TP, para ir a buscarlo a las redes, repasar y compartirlo, háganlo, no se arrepentirán. Despertás. Te moves. Trabajás. Disfrutás. Somos Urbana Play 104.3. Somos radio. En todos los formatos. ¿Otra vez pagaste 50% menos